Hola, soy Kaede, su guía. Hoy estamos en el santuario Meiji Jingu, cerca de Harajuku. Es un lugar increíble rodeado de árboles que se encuentra justo en el centro de Tokio. ¿Qué tipo de lugar es el santuario Meiji? El santuario Meiji fue construido en 1920 y está dedicado al emperador Meiji, Mutsuhito, el 122º emperador de Japón, y a su esposa, la emperatriz Shouken. ¿Qué tipo de persona era el emperador Meiji? El padre del emperador Meiji, el emperador Komei, murió a la edad de 35 años, por lo que el emperador Meiji fue arrastrado al centro de la política a la tierna edad de 14 años. Por aquel entonces Japón se encontraba en plena restauración Meiji. Era una época turbulenta en la que el poder estaba a punto de pasar de las manos de los samuráis y los shogunes a las del emperador. Como emperador condujo a Japón durante los siguientes 45 años desde el viejo mundo de los samuráis del período Edo hacia la modernización. En 1868, la soberanía de Japón fue transferida del shogunato Tokugawa, que había durado más de 260 años, al emperador, convirtiéndose de nuevo en el gobernante del país. El nombre de la era se cambió a Meiji, y tanto el emperador como la capital se trasladaron de Kioto a Tokio. En Japón, cuando se produce un cambio de emperador, se inicia una nueva era y la cuenta de los años vuelve a empezar por el 1. Los japoneses no llaman al emperador por su nombre, sino por la era en la que él gobierna, por lo que es habitual que los japoneses no conozcan el verdadero nombre del emperador. Por ejemplo, el emperador Mutsuhito es llamado emperador Meiji. En la nueva era, el emperador Meiji promulgó varias leyes y sistemas nuevos, y se sentaron las bases de lo que sería el nuevo Japón. En particular, el emperador Meiji contribuyó en gran medida a la educación del pueblo y al desarrollo de la cultura. Lo más importante es que Japón, que había estado aislado del resto del mundo, estaba muy por detrás de las sociedades occidentales en términos de poder militar de la época. Por eso, Japón se occidentalizó rápidamente y aplicó políticas para igualarse a las sociedades occidentales. Ordenaron a la gente que llevara ropa de estilo occidental en lugar de kimonos y su estilo de vida empezó a parecerse más al de Occidente. ¿Cómo pasaba el día el emperador Meiji? Se levantaba a las 8 de la mañana para desayunar y lo único que tomaba era café con leche y pan. A las 10:30 se ponía el uniforme militar y se dirigía a su estudio para tratar asuntos políticos. A mediodía se ponía un smoking largo y almorzaba. Parece que le gustaba mucho la comida occidental. Como cabía esperar de un emperador que promovía la occidentalización, él mismo adoptó voluntariamente el estilo occidental. Por la tarde se centraba en los asuntos políticos a partir de las 3:30. La cena se servía a las 7 de la tarde y se trataba de una comida japonesa con 20 guarniciones diferentes. Disfrutaba de menús típicos de los plebeyos, como verduras hervidas y pescado a la parrilla. Las sobras se las comía el personal, así que no se desperdiciaba nada. Alrededor del emperador y la emperatriz había unas 300 empleadas que les ayudaban a cambiarse de ropa, a comer y también a bañarse. La mitad superior del cuerpo se consideraba limpia y la inferior impura, por lo que estaba prohibido lavarlas en la misma agua. Además, había una regla especial que establecía que la parte superior y la inferior del cuerpo debían ser lavadas por personal femenino diferente. Esta molestia parece ser la causa de que al emperador no le gustara bañarse. En la era Meiji todavía existía un sistema de concubinas. El emperador Meiji no tuvo ningún hijo con su esposa oficial, pero tuvo 5 concubinas que le bendijeron con 15 hijos. Sin embargo, solo uno de sus hijos llegó a la edad adulta. Este hijo se convirtió en el siguiente emperador, el emperador Taisho. Al emperador también le gustaba beber alcohol por la noche con sus amigos. No se cuidaba demasiado y el médico le dijo que limitara su consumo a 1,8 litros por la noche.
1,8 litros es mucho, son más de 2 botellas de vino. La verdad es que es bastante. El emperador Meiji, símbolo del Nuevo Japón, falleció en 1912 a la edad de 59 años. ¿Qué clase de persona era la emperatriz viuda Shōken? Fue una emperatriz que contribuyó a la educación de las mujeres y a su promoción y bienestar social. Su apodo era Tengu-san por su nariz respingona. ¿Conocen la historia? Un Tengu era una criatura legendaria muy presente en las historias y creencias populares japonesas que se caracteriza por tener una nariz respingona y que podía convertirse en un dios o un demonio. La emperatriz no tuvo hijos con el emperador Meiji, pero fue una buena consejera y la mejor compañera que pudo tener. Construyó muchas escuelas especialmente para mujeres, incluida la Universidad de Ochanomizu, y vistió de buen grado ropa occidental, declarando que los kimonos restringen el movimiento y la libertad de las mujeres, y promovió en gran medida el avance de las mujeres en la sociedad japonesa. También hizo una gran donación para la creación de la Sociedad Japonesa de la Cruz Roja. Siguiendo los pasos de su marido, la emperatriz viuda murió en el año 1914, tan solo 2 años después que el emperador Meiji. Tras la muerte del emperador Meiji y de la emperatriz, el gobierno propuso, con la aprobación del emperador Taisho, construir un santuario rodeado de un bosque para honrar los logros con los que ellos sentaron las bases de lo que había sido el Nuevo Japón. Esta zona era originalmente la residencia de un vasallo que servía a la familia Shogun Tokugawa. Era un lugar tranquilo en medio del ruidoso Tokio y era uno de los lugares favoritos del emperador y la emperatriz Meiji. Sin embargo, en aquella época, esta era una tierra agrícola plana, no el bosque que vemos hoy, pues los árboles se plantaron más tarde. En otras palabras, el bosque actual es un bosque creado por el hombre. Los trabajos de construcción comenzaron en 1915, un año después de la muerte de la emperatriz viuda, y se terminaron 5 años después, en 1920. En el proceso de construcción colaboraron 13.000 personas de todo Japón y se recogieron muchas donaciones también. Se donaron unos 100.000 árboles de todo Japón y se plantaron cuidadosamente uno por uno. Muchos árboles. Y ahora se ha convertido en un oasis de verdor en medio de la ciudad. Ahora, echemos un vistazo al santuario Meiji, dedicado a los grandes contribuyentes de la modernización de Japón, el emperador Meiji y la emperatriz Shōken.